En 1934, una mujer de Nebraska logró alimentar, abrigar y salvar a su familia durante la peor sequía de la historia estadounidense, utilizando únicamente una bodega subterránea, una tinaja de sal y los conocimientos que su abuela le susurró antes de morir. Sin FEMA, sin cupones de alimentos, sin Amazon Prime, simplemente una mujer que sabía cosas. Su nombre era Edna Brauer. Y los trucos que utilizaba, los mismos trucos que probablemente conocía tu bisabuela, han sido sistemáticamente eliminados de los planes de estudio escolares, ridiculizados por los expertos modernos, en algunos casos, declarados directamente ilegales por la normativa federal. El número 7 de esta lista fue declarado un peligro para la salud pública por la FDA, a pesar de que mantuvo a las familias pioneras libres de enfermedades durante 2 siglos. El número 3 fue prohibido discretamente en 14 estados después de que una importante corporación presionara al Congreso durante 3 años consecutivos. Y el número 1. El número 1 es en el que realmente no quieren que pienses. Porque si suficientes estadounidenses lo recordaran, toda una industria se derrumbaría de la noche a la mañana. La gran industria agrícola gastó $47 millones el año pasado para asegurarse de que usted no sepa lo que está a punto de escuchar. Aquí tienes 15 trucos de pioneros que mantuvieron ocultos. Vamos a repasarlos, porque no son de relleno. Cada uno de ellos se ha ganado su lugar. Antes de que existiera el jabón para platos, el detergente para la ropa o una sola botella de plástico debajo del fregadero, existía la ceniza. En concreto, fresno de madera dura, del tipo que tus antepasados sacaban de la chimenea cada mañana y que nunca, jamás, tiraban. Las familias pioneras construían lo que se llamaba un cenicero, un sencillo recipiente de madera o arcilla que recogía las cenizas de la chimenea y permitía que el agua de lluvia goteara lentamente a través de él. Lo que goteaba por el fondo era agua de lejía, hidróxido de potasio en solución, un limpiador natural y potente con un pH de 11 que eliminaba la grasa, mataba las bacterias y limpiaba todo, desde hierro fundido hasta ropa de lana. Lo usaban para hacer jabón, lo usaban para curtir pieles. Lo usaban para conservar la carne. Lo usaban para limpiar heridas. Tu bisabuela no salió corriendo a la tienda cuando se le acabó el jabón. Hizo más. En una tarde. Con lo que de otro modo habría tirado. Hoy en día, la lejía es una sustancia regulada. Si compras demasiado hidróxido de sodio, podrías recibir una visita de la DEA, ya que el mismo compuesto químico que se usa para fabricar jabón Pioneer también se utiliza en la producción de metanfetamina. Así que el gobierno solucionó el problema dificultando el método tradicional y asegurándose de que Procter & Gamble lo solucionara por ti. Consejo práctico: guarda la ceniza de tu leña. Saberlo no cuesta nada. Y la obtienes gratis cada vez que enciendes una chimenea. Antes de que existiera la refrigeración, el humo marcaba la diferencia entre comer en enero y morirse de hambre en enero. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el tabaquismo de los pioneros. No se trataba de sabor. Se trataba de química. Los fenoles y aldehídos presentes en el humo de madera dura penetran en las fibras de la carne y crean una capa superficial antimicrobiana que inhibe el crecimiento bacteriano. El ahumado en frío a temperaturas entre 20 y 30 grados Celsius, lo suficientemente bajas como para que la carne no se cocine, podría conservar un jamón o una media res de venado durante meses sin sal, sin refrigeración, solo con tiempo y madera. Las distintas maderas tenían diferentes funciones. El nogal americano para una mayor densidad de conservación. El manzano para el sellado de superficies. Las mazorcas de maíz. Para un curado rápido y en caliente del pescado. El USA ya no reconoce el ahumado en frío tradicional como un método de conservación seguro. Sus directrices exigen un procesamiento térmico que destruye el equilibrio microbiano que confiere a los alimentos fermentados y ahumados su valor nutricional único. Los ahumaderos comerciales que cumplen con la normativa utilizan humo líquido, un aromatizante químico derivado del petróleo que se rocía sobre la carne y que nunca entra en contacto con madera. En resumen, ahumar en frío con madera dura no es complicado. Solo se necesita una caja, una fuente de calor controlada y paciencia. Tu abuelo construyó su primer ahumadero en un fin de semana. Cada granja de pioneros tenía un barril de vinagre. No uno solo, normalmente 2 o 3. Vinagre de sidra de manzana elaborado con el mosto de la cosecha. Vinagre de vino, hecho con cualquier fruta fermentada. Vinagre de grano, hecho con mosto. Cada barril se alimentaba con un cultivo vivo de acetobacterias, lo que llamaban la madre,
que la familia protegía, alimentaba y transmitía como una reliquia familiar. Porque el vinagre no era un condimento. Era medicina, conservante, limpiador, mejorador del suelo y moneda de cambio, todo en uno. Lo usaban para conservar huevos. Un huevo fresco sumergido en una solución de vinagre diluido podía durar meses sin refrigeración. Lo usaban para tratar infecciones, limpiar heridas y bajar la fiebre. Encurtían de todo, desde pepinos hasta patas de cerdo y judías verdes, prolongando así la cosecha de verano hasta bien entrado el invierno. El cultivo madre, la colonia viva de bacterias y levaduras que produce el auténtico vinagre de sidra de manzana, es por lo que Bragg's y todas las demás marcas premium cobran ahora $8 por botella. Ese mismo cultivo, si se mantiene adecuadamente, es inmortal. Un ser vivo que produce indefinidamente. La madre del vinagre de tu tatarabuela, de haber sobrevivido, seguiría produciendo vinagre hoy en día. Y a continuación, el número 10 de esta lista les mostrará el truco pionero que los inmunólogos modernos consideran uno de los sistemas de administración de probióticos más sofisticados jamás ideados. Pero primero, llamemos a las cosas por su nombre. Uno de los mayores fraudes nutricionales del siglo XX. Desde la década de 1860 hasta la de 1940, las familias estadounidenses cocinaban con manteca de cerdo derretida, grasa de cerdo derretida lentamente a fuego lento, colada en tinajas y almacenada a temperatura ambiente hasta por un año, o con cebo de res, la grasa dura y blanca de los riñones derretida de la misma manera, utilizada para todo, desde masas para tartas hasta freír e impermeabilizar cuero. Estas grasas son estables a altas temperaturas. No se oxidan como los aceites vegetales. Contienen vitaminas liposolubles A, D, E y K2 en forma biodisponible. La manteca de cerdo tiene un punto de humo más alto que la mayoría de los aceites de oliva. En 1911, Procter & Gamble lanzó Crisco, un aceite de semilla de algodón parcialmente hidrogenado que podía venderse enlatado, enviarse a todo el país y comercializarse como más saludable que la grasa animal. Contrataron nutricionistas. Financiaron investigaciones. Presionaron a la Asociación Estadounidense del Corazón, una organización que ayudaron a fundar y financiar, para que respaldara la manteca vegetal en lugar de la grasa animal. En 1960, la manteca de cerdo estaba estigmatizada. Para 1980, prácticamente había desaparecido de las cocinas estadounidenses. Las grasas trans presentes en Crisco y sus derivados están ahora formalmente vinculadas a enfermedades cardiovasculares, afecciones inflamatorias y trastornos metabólicos por la misma FDA que en su momento las aprobó como seguras. La olla de manteca de tu abuela tenía razón desde el principio. Consejo práctico: busca un granjero local que críe cerdos en pastoreo. Pídele la manteca de cerdo. Derrítela tú mismo. Una tarde de trabajo te dará 6 meses de la mejor grasa para cocinar. Sin electricidad. Sin hielo. Temperaturas superiores a los 38 grados Celsius. Y, sin embargo, los pioneros y colonos del suroeste estadounidense conservaban los alimentos frescos durante días utilizando únicamente arcilla, arena y agua. Se llama refrigeración por evaporación, y funciona según un principio tan elegante que roza lo milagroso. 2 vasijas de barro sin esmaltar, una dentro de la otra. El espacio entre ellas está lleno de arena húmeda. Un paño húmedo cubre la parte superior. A medida que el agua de la arena se evapora a través de la superficie porosa de la vasija exterior, arrastra consigo energía térmica. La temperatura interior desciende 20, 30, a veces hasta 40 grados por debajo de la temperatura ambiente. En un desierto a 38 grados Celsius, eso equivale a 16 grados Celsius en el interior. Lo suficientemente frío como para que la mantequilla se mantenga sólida. Lo suficientemente frío como para conservar la carne 2 días más. Lo suficientemente frío como para evitar que la leche se agrie durante casi 24 horas. Mohamed Baaba, un maestro nigeriano, reintrodujo este principio en 2001 y ganó un premio Rolex a la iniciativa empresarial. Lo denominó la olla CR y obtuvo reconocimiento internacional. Los colonos pioneros de Arizona hacían lo mismo en 1870. Sin el premio. Este es el caso que los inmunólogos ahora califican de extraordinario. Ni kimchi, ni kombucha, ni un suplemento probiótico de $40 de una marca de bienestar que pertenece en un 70% a Nestlé. Me refiero a la tinaja de cerámica que se encontraba en la encimera de todas las cocinas de los pioneros, repleta de repollo, nabos, remolachas, judías verdes, pepinos,
maíz o cualquier cosa que saliera del huerto, sumergida en salmuera, lastrada con una piedra de río lisa y dejada fermentar a temperatura ambiente durante semanas. Sin vinagre, sin procesamiento térmico, solo sal, verduras y las bacterias lactobacillus silvestres que viven de forma natural en la superficie de todas las verduras. El proceso se denomina técnicamente fermentación láctica natural, y el resultado es algo que ninguna fábrica puede replicar por completo. Una sola cucharada de chucrut fermentado correctamente, no la versión pasteurizada y de larga duración que se vende en los supermercados, que está completamente muerta, contiene más organismos probióticos viables que un frasco entero de la mayoría de los suplementos comerciales. Un estudio publicado en el European Journal of Nutrition en 2018 identificó más de 28 cepas distintas de lactobacillus en el repollo fermentado tradicionalmente. La mayoría de los probióticos comerciales contienen de 3 a 5 cepas. Las familias pioneras consumían verduras fermentadas en casi todas las comidas. No porque estuviera de moda, sino porque era invierno y era lo que tenían a mano. Sin saberlo, estaban realizando diariamente un mantenimiento terapéutico de su microbiota intestinal. Los requisitos de pasteurización de la FDA para los alimentos fermentados que se venden comercialmente eliminan todos los organismos vivos que contienen. Cada frasco de chucrut comercial que compras en el supermercado y que no indica crudo y refrigerado carece de valor nutricional. Estás pagando por el sabor. El ingrediente activo ya no está presente. ¿Cuándo se sustituyó este conocimiento? Gradualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que la refrigeración hizo que la fermentación pareciera innecesaria, a medida que el enlatado se industrializó y a medida que la industria de alimentos procesados se dio cuenta de que no había un modelo de negocio rentable en decirle a la gente que envasara las verduras en sal y esperara. El fermentador de tu bisabuela no costaba nada de mantener. No generaba ingresos para nadie. Había que deshacerse de él. Micro receta. Consigue un recipiente de cerámica o un tarro de cristal de boca ancha. Llena el repollo rallado con un 2% de sal, en peso. Presiónalo bajo la salmuera. Espera 2 semanas. Lo que extraigas será el probiótico más potente del planeta, y cuesta unos 60 centavos. Lo que acabamos de explica cómo se mantuvieron sanos sin médicos. El punto número 7 explica por qué la FDA declaró que su sistema de agua representaba una amenaza para la salud, y por qué esa decisión no tenía nada que ver con la salud. Hagamos una pausa por un momento. Ya hemos tratado 10 temas, y si observamos que los conecta, surge un patrón que no es sutil. Todos y cada uno de los trucos de esta lista fueron reemplazados, no porque dejaran de funcionar, sino porque no se podían monetizar. No se puede vender la ceniza de la chimenea de alguien. No se puede cobrar una suscripción por una madre de vinagre que dura para siempre. No se puede construir una industria multimillonaria en torno a una vasija de cerámica llena de repollo y agua salada. El desplazamiento del conocimiento pionero no fue accidental. Fue estructural. Siguió a la búsqueda del dinero. Entre 1950 y 1980, las industrias de alimentos procesados, farmacéutica y agroquímica gastaron en conjunto unos $2.300 millones en actividades de cabildeo y campañas de educación nutricional, que sustituyeron sistemáticamente el conocimiento ancestral sobre los alimentos por la dependencia de los productos. No quemaron los libros. Simplemente dejaron de imprimirlos. Eliminaron la economía doméstica de las escuelas. Reemplazaron el conocimiento práctico por la lealtad a la marca. Hicieron que la autosuficiencia pareciera anticuada, peligrosa y pintoresca. Y funcionó. Pregúntale a una persona de 25 años cómo conservar la carne sin refrigeración. Pregúntale cómo hacer lejía. Pregúntale qué es un fermento láctico. Entonces, pregúntese qué sucede con familias como esas cuando el sistema del que dependen sufre una interrupción, aunque sea de 2 semanas. Tus antepasados no tenían un plan B porque no lo necesitaban. Ellos eran el plan. Antes de Monsanto. Antes de nitrógeno sintético. Antes de que existiera una sola bolsa de fertilizante en Estados Unidos, los agricultores pioneros alimentaban a sus familias con la tierra que conocían a la perfección. Las 3 hermanas. Maíz, frijoles y calabaza. Cultivadas juntas en un sistema que los iroqueses perfeccionaron siglos antes de contacto con los europeos y que los colonos pioneros adoptaron porque funcionaba con una eficiencia que la agricultura moderna de monocultivo no puede igualar. El maíz crece alto, proporcionando a las judías un soporte para trepar. Las judías fijan el nitrógeno atmosférico directamente en el suelo,
alimentando así al maíz y a la calabaza. La calabaza se extiende ampliamente, dando sombra al suelo, reteniendo la humedad y evitando la aparición de malas hierbas. 3 cosechas. Una sola siembra. Sin fertilizantes. Sin riego más allá de la lluvia. Sin pesticidas. ¿Y los rendimientos? Por acre. El sistema Three Sisters produce más que el maíz moderno de monocultivo en densidad nutricional, no en volumen calórico, sino en contenido real de nutrientes, en una proporción de 3:1, según una investigación agroecológica del programa de extensión de la Universidad de Cornell. El maíz industrial moderno se cultiva en monocultivos con bajo contenido de nitrógeno y dependientes de productos químicos, que requieren 140 libras de fertilizante nitrogenado sintético por acre al año. Fertilizante que se filtra a los cursos de agua, crea zonas muertas en el Golfo de México y genera ganancias para empresas como BASF y Yara International, que en conjunto ganan más de $20,000 millones anuales de los agricultores estadounidenses. La EPA ha clasificado la escorrentía de nitrógeno como la principal causa de zonas muertas de agua dulce en los Estados Unidos. El jardín de las 3 hermanas de tu bisabuelo no tuvo nada que ver con eso. Antes de la refrigeración mecánica, el frío corría bajo nuestros pies. El agua de manantial brota del suelo a una temperatura constante de 50 a 55 grados Fahrenheit, independientemente de la estación del año. Las familias pioneras construían pequeñas estructuras de piedra o troncos directamente sobre los manantiales naturales, bajas, sombreadas intencionadamente, con el agua canalizada a través de abrevaderos de piedra que recorrían el interior. En esos abrevaderos de piedra o en estantes situados a pocos centímetros por encima del agua corriente, reposaban tinajas de leche, moldes para mantequilla, carne curada, huevos y verduras frescas. La temperatura se mantuvo constante todo el año, sin electricidad, sin refrigerante, sin fugas de freón a la atmósfera. La caseta de la fuente también servía como un entorno con humedad controlada, algo fundamental para la maduración del queso, para evitar que las hortalizas de raíz se secaran y para mantener vivos los peces capturados esa misma mañana. La última generación que utilizó casetas de agua de manantial como principal sistema de refrigeración en las zonas rurales de Estados Unidos nació alrededor de 1910. En 50 años, el conocimiento sobre cómo ubicar, construir y utilizar una de estas casetas prácticamente había desaparecido. En resumen, incluso sin un manantial natural, este principio se aplica. Las bodegas subterráneas, las estructuras con terraplenes orientadas al norte y los almacenes de piedra a la sombra aprovechan el mismo principio de masa térmica. Es probable que tu terreno tenga un punto frío. Tus antepasados ya lo habrían descubierto. En 1974, el Congreso aprobó la Ley de Agua Potable Segura. En apariencia, una legislación razonable. En la práctica, se convirtió en una de las herramientas más eficaces jamás creadas para destruir la independencia hídrica de las zonas rurales estadounidenses. Esto es lo que la ley convirtió en ilegal, o hizo impracticable debido a la carga regulatoria. El sistema tradicional doméstico de pozo o manantial alimentado por gravedad, con su filtración natural en varias etapas, que las familias pioneras y rurales habían utilizado sin incidentes durante 2 siglos. El sistema pionero de filtración de agua era elegante, y estaba profundamente comprendido. El agua de manantial o pozo poco profundo se filtraba mediante una serie de cámaras. Grava gruesa para eliminar partículas grandes, arena fina para partículas más pequeñas, y finalmente, una capa de carbón vegetal de madera dura para absorber compuestos químicos y patógenos. En algunos sistemas, una etapa final de contacto con cobre. El agua que circulaba sobre láminas o tuberías de cobre proporcionaba una acción antimicrobiana oligodinámica. Los iones de cobre son letales para las bacterias en concentraciones totalmente seguras para el consumo humano. La ciencia moderna del tratamiento del agua ha confirmado cada una de las etapas de este sistema. La filtración lenta con arena, que es esencialmente el sistema pionero de carbón vegetal y arena, está clasificada actualmente por la Organización Mundial de la Salud como una de las tecnologías de tratamiento biológico de agua más eficaces disponibles y se utiliza activamente en Europa, Canadá y el mundo en desarrollo. La EPA no lo aprueba para uso doméstico en los Estados Unidos, sin un extenso proceso de permisos que cuesta más que una conexión al suministro de agua municipal. ¿Quiénes se benefician de las conexiones de agua municipales? Los municipios que cobran tarifas mensuales por el agua. Las empresas químicas que venden sistemas de cloración. Los contratistas de infraestructura que construyeron infraestructura de agua municipal por valor de $2,2
$2 billones desde 1970. Tus antepasados bebieron agua de manantial filtrada durante toda su vida. El sistema de agua potable municipal de Flint, Michigan, envenenó a niños con plomo. El innovador filtro de arena y carbón vegetal no contiene tuberías de plomo. Conclusión. Se puede construir un biofiltro de arena lenta funcional por menos de $200 en materiales. Los planos están disponibles en la documentación técnica de la OMS. Construyelo como plan B. Tu bisabuelo no habría necesitado instrucciones. El punto número 3 de esta lista es el que realmente enfurece a la gente. Una técnica que tu abuelo usaba libremente, y que ahora la investigación farmacéutica valida por completo, se convirtió en una infracción regulatoria de la lista y no porque fuera peligrosa, sino por a quien amenazaba. Ya casi llegamos. Cada semilla que plantó tu bisabuela provenía de la mejor fruta del año pasado. No eran de un paquete, ni de un catálogo. Eran del tomate que apartó en septiembre porque era el más grande, el más sabroso, el que maduró primero. Secó las semillas en un paño, las guardó en un sobre de papel etiquetado y las conservó en una lata seca durante todo el invierno. Esta práctica, la conservación de semillas, preservó miles de variedades de hortalizas a lo largo de generaciones de agricultores estadounidenses. Variedades desarrolladas durante décadas para climas regionales específicos, tipos de suelo concretos y preferencias familiares particulares. Variedades que producían con éxito en la arcilla de Missouri, en la roca de Nueva Inglaterra y en la tierra roja de Carolina. En 1970, el mercado estadounidense de semillas estaba en gran medida en manos de corporaciones privadas. Para 2010, solo 3 empresas, Monsanto, DuPont y Syngenta, controlaban más del 50% del suministro mundial de semillas comerciales. Las variedades que venden son principalmente híbridos F1, semillas que producen una cosecha excelente, pero cuyas semillas de segunda generación son estériles o presentan expresiones genéticas impredecibles. No se pueden salvar. Hay que comprar semillas nuevas cada año. Esto no es casualidad. Es un modelo de negocio. La Ley de Protección de Variedades Vegetales del USA otorga a las corporaciones una protección similar a la de una patente sobre las variedades de semillas, y puede hacer que sea legalmente punible replantar semillas patentadas guardadas sin licencia. Mientras tanto, la Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega, financiada por el gobierno noruego y la Fundación Bill y Melinda Gates, almacena más de 1,3 millones de variedades de semillas, incluidas muchas variedades tradicionales que las familias estadounidenses cultivaban antiguamente de forma natural en sus jardines. Están preservando lo que ayudaron a eliminar, y cobran por el acceso al contenido de la bóveda mediante acuerdos de licencia corporativa. Consejo práctico: cultiva una variedad tradicional este año. Guarda sus semillas. Aprende la técnica específica para esa planta. Procesamiento en húmedo para los tomates, en seco para las judías. Hazlo una vez y comprenderás por qué tus antepasados nunca tuvieron que comprar semillas. Quiero hablarles de una mujer llamada Ora Mae Lose. Ora Mae nació en el condado de Harlan, Kentucky, en 1898. Se casó con un minero de carbón llamado Bertram a los 19 años. A los 35, había enterrado a 2 hijos, sobrevivido a una inundación en la mina que se llevó a 4 hombres de su calle y criado a 7 hijos con salarios que fluctuaban según los precios del carbón. Su nieta, una mujer llamada Donna, documentó las prácticas de Ora Mae en su granja en una historia familiar autopublicada en 2003. El documento consta de 47 páginas. Describe, con las propias palabras de Ora Mae, transcritas por la madre de Donna, todas las técnicas de conservación de alimentos, medicina casera, jardinería y construcción que Ora Mae utilizó a lo largo de su vida. Ora Mae jamás compró suplementos probióticos. Ella fermentaba sus propios alimentos. Nunca compró productos de limpieza, salvo el jabón de lejía que ella misma elaboraba. Nunca compró plantones. Guardaba semillas de una variedad de tomate Cherokee Purple que le había regalado una vecina en 1921 y las cultivaba cada año hasta su muerte en 1979. Crió a 7 hijos hasta la edad adulta en condiciones que, en el plazo de una semana, llevarían al hospital a la mayoría de los estadounidenses de hoy en día. Su nieta Donna intentó donar el documento de historia familiar a la Sociedad Histórica del Condado de Harlan. Lo rechazaron. Dijeron que no había suficiente espacio. Las 47 páginas de conocimiento vivido, probado y superado de Ora Mae se encuentran guardadas en una caja en la habitación de invitados de Donna en Lexington, Kentucky.
Esa es la verdadera pérdida de archivos. No la dramática quema de bibliotecas. El descarte silencioso y discreto de la verdad práctica porque decidimos que las viejas costumbres eran anticuadas. Una bodega subterránea bien construida no es un simple agujero en el suelo. Es una máquina climática de precisión construida con piedra, tierra y conocimientos empíricos perfeccionados a lo largo de generaciones. Los pioneros que construyeron bodegas subterráneas comprendieron, sin formación formal en física, que la Tierra bajo 4 pies de profundidad mantiene una temperatura casi constante de 50 a 60 grados Fahrenheit. Entendieron que el control de la humedad requería ventilación, y que ésta requería una cuidadosa orientación a los vientos predominantes. Comprendieron que las distintas hortalizas requerían diferentes niveles de humedad. Los nabos y las zanahorias necesitaban alta humedad y podían almacenarse en arena húmeda, mientras que las cebollas y el ajo necesitaban aire seco y espacio para colgarlos. Una bodega subterránea bien construida podría almacenar patatas hasta abril, zanahorias hasta marzo, coles hasta febrero, manzanas hasta enero, y judías secas y maíz indefinidamente. Esta era su cadena de suministro. Sin transporte por carretera, sin combustible, sin almacenes frigoríficos, sin red logística corporativa. En promedio, los hogares estadounidenses modernos tienen provisiones de alimentos para 3 a 5 días. Los hogares pioneros, en promedio, tenían provisiones para 3 a 6 meses al comienzo del invierno. La diferencia no radica en la riqueza. La diferencia radica en el conocimiento y en el esfuerzo deliberado de una temporada. En resumen, no necesitas 40 acres para construir una bodega subterránea funcional. Necesitas una ladera orientada al norte, un fin de semana y un ejemplar de Root Cellaring de Mike Bubel, el mejor manual impreso sobre este tema. Aclaremos de que no estamos hablando. No estamos hablando de cristales. No estamos hablando de pensamiento mágico. No estamos hablando de reemplazar a un cirujano. Estamos hablando de 200 años de medicina vegetal empíricamente probada, validada por la comunidad y aplicada en la práctica, que los pioneros utilizaban como atención primaria, y que la farmacología moderna ha dedicado 80 años a validar en ensayos clínicos, para luego patentar los compuestos activos y vendérselos a usted a 40 veces su precio original. Equinácea, utilizada por las tribus de las grandes llanuras y adoptada por los colonos pioneros para tratar infecciones respiratorias y heridas. Sus polisacáridos inmunomoduladores activos han sido confirmados en investigaciones revisadas por pares. GlaxoSmithKline cuenta con un extracto de equinácea patentado que se encuentra en ensayos clínicos. Milenrama, el primer recurso del médico de campaña pionero. Aplicada directamente sobre las heridas como hemostático, detiene el sangrado más rápido que la mayoría de los primeros auxilios. El ácido aquilínico, su compuesto activo, está confirmado por la hematología moderna. No está patentada, ni puede estarlo, por lo que no se comercializa. Saúco. Todos los hogares pioneros tenían un arbusto de saúco. El jarabe elaborado con sus bayas era el remedio inmunitario habitual de septiembre a marzo. Un ensayo aleatorizado controlado con placebo publicado en 2016 en la revista Nutrients reveló que el extracto de saúco redujo la duración de la gripe en un promedio de 4 días. Sambucol, un suplemento de saúco, se vende al por menor por $22 para un suministro de 2 semanas. Un arbusto de saúco, plantado una sola vez, produce frutos durante 60 años. Las regulaciones de la FDA sobre las declaraciones de estructura y función hacen que sea prácticamente ilegal que cualquier producto a base de hierbas declare lo que realmente hace sin años de ensayos clínicos que cuestan decenas de millones de dólares. Ensayos que solo tienen sentido económico para compuestos patentables, lo cual no es el caso de las plantas. Por lo tanto, el conocimiento que tu bisabuela guardaba en su jardín de hierbas es médicamente válido, pero comercialmente invisible. Y eso es intencional. Aquí tienes la cronología que necesitas comprender. Desde la década de 1860 hasta la de 1940, todas las familias estadounidenses que criaban vacas bebían leche cruda, elaboraban mantequilla cruda y maduraban queso de leche cruda en condiciones que sus abuelas habían perfeccionado a lo largo de generaciones. No se trataba de gente pobre e ignorante que se las arreglaba como podía. Eran familias que producían, a mano, los productos lácteos más nutritivos del mundo. La leche cruda contiene inmunoglobulinas intactas que sobreviven a la digestión y fortalecen la inmunidad intestinal. Lactoperoxidasa, una enzima con propiedades antimicrobianas naturales.
vitaminas B termosensibles en forma activa, cofactores de calcio biodisponibles que el calcio de la leche pasteurizada no puede igualar en eficacia de absorción, y un conjunto completo de enzimas digestivas, incluyendo lipasa, que predigiere la grasa de la leche y mejora notablemente la tolerancia en personas que se consideran intolerantes a la lactosa. En 1987, la FDA prohibió la venta interestatal de leche cruda. Actualmente, 20 estados prohíben por completo la venta de leche cruda. En algunos de esos estados, un agricultor que venda leche cruda directamente a un vecino se enfrenta a un proceso penal. La razón aducida: riesgo de contaminación bacteriana, citando brotes históricos de fiebre tifoidea y tuberculosis antes de la invención de la refrigeración. Lo que no te cuentan: esos brotes ocurrieron en granjas lecheras urbanas, instalaciones industriales superpobladas e insalubres que abastecían a poblaciones urbanas sin ninguna relación con los animales ni con la granja. No ocurrieron en el sistema de producción familiar de vacas. La verdadera historia gira en torno a la consolidación de la industria láctea estadounidense en las décadas de 1930 y 1940, cuando la pasteurización a gran escala se convirtió en el mecanismo tecnológico que eliminó la capacidad de los pequeños productores lecheros para competir. No es rentable pasteurizar la leche de una sola vaca. Los costos de los equipos lo impiden. Por lo tanto, la regulación no solo protege la salud pública, sino también la cuota de mercado. El Dr. Ron Smith, médico naturópata que dedicó 30 años a documentar los resultados del consumo de lácteos crudos, documentó que más de 700 familias utilizaron lácteos crudos como principal fuente de nutrición durante varios años, sin que se produjeran brotes de enfermedades y con tasas sustancialmente más bajas de infecciones de oído, alergias y enfermedades autoinmunes en la infancia que el promedio nacional. La respuesta de la FDA: allanaron su oficina de investigación. La Fundación Beston a Price ha documentado un aumento de 10 veces en las alergias alimentarias infantiles desde la eliminación nacional de los lácteos crudos de la dieta estadounidense entre 1950 y 1970. Correlación no implica causalidad, pero una proporción de 10-1 es una cifra que merece más que el silencio regulatorio. Tu abuela ordeñó su vaca por la mañana y bebió la leche tibia. No se enfermó. Sus hijos no se enfermaron. La vaca que hoy te proporciona la leche nunca ha estado a menos de 15 metros de la persona que la bebe. Vive en una instalación que requiere desinfección industrial para prevenir la contaminación, y su leche se calienta a 138 grados Celsius en un proceso llamado pasteurización a temperatura ultra alta que prolonga su vida útil 3 meses y destruye prácticamente todos los compuestos vivos que la leche contenía. Estás comprando un líquido blanco con una etiqueta de leche. Consejo práctico: busca un programa de reparto de productos agrícolas o de vacas en tu estado. Este es el mecanismo legal que muchos estados utilizan para permitir el acceso a productos lácteos crudos. Consúmelos durante 30 días. Presta atención a los cambios. 2 más. El número 2 cambiará tu perspectiva sobre lo que le debes a la tierra. Y el número 1. El número 1 no es una técnica. Es una forma de ser de la que se derivan todos los demás puntos de esta lista. No te vayas antes del número 1. Tu bisabuelo no tenía una aplicación del tiempo. Él tenía algo mejor. Durante 40 años, había contemplado el mismo cielo desde el mismo lugar, contrastando sus recuerdos con todo lo que su padre le había contado y con todo lo que el padre de su madre le había contado a su padre. Poseía una vasta biblioteca sensorial que le había llevado toda una vida a construir y que comenzó a transmitir a sus hijos antes de que supieran leer. Cuando las golondrinas vuelan bajo y rápido, un frente se acerca en las próximas 12 horas. Los insectos que cazan descienden antes de que baje la presión barométrica, y las aves los siguen. Cuando aparece el anillo alrededor de la luna, cuenta las estrellas en su interior. Cada estrella representa aproximadamente un día antes de las precipitaciones. Cuando la niebla matutina se disipa antes de las 9 de la mañana, el día estará despejado. Si persiste después del mediodía, prepárate para tormentas por la tarde. Conocía bien su tierra. Sabía que rincones bajos conservaban la humedad 3 días después de la lluvia. Sabía que laderas se congelaba primero en primavera. Sabía dónde se echaban a descansar los ciervos en noviembre, lo que le indicaba dónde se encontraba la vegetación más densa, y eso le decía dónde se acumulaba el aire más cálido por la noche. Esto no es misticismo. Se trata de un reconocimiento de patrones desarrollado a lo largo de décadas, integrado en la observación práctica diaria y transmitido de familia en familia como un currículo oral vivo.
El estadounidense promedio hoy en día no puede identificar 5 plantas autóctonas en un radio de 800 metros de su casa. No sabe interpretar las formaciones nubosas. No puede distinguir entre una hondonada propensa a las heladas y una loma resistente a ellas con solo observar el terreno. Cambiamos una comprensión sensorial completa del mundo natural por coordenadas GPS. El GPS deja de funcionar durante un pulso electromagnético. El conocimiento de tu bisabuelo no. Esto no es un truco. No es una técnica. No encontrarás instrucciones para ello en ningún manual. Pero todo lo demás en esta lista, la manteca de cerdo, la fermentación, la bodega subterránea, la conservación de semillas, la medicina herbal, la leche cruda, el depósito de cenizas, el cielo rojo, nada de eso funciona sin esta única cosa. Sus antepasados se regían por una filosofía que ha sido tan completamente desmantelada por la cultura de consumo que la mayoría de los estadounidenses ya ni siquiera la reconocen cuando la ven. La filosofía de la suficiencia. Ni abundancia, ni escasez. Suficiente. Suficiente comida almacenada para la temporada. Suficiente leña cortada antes de la primera helada. Suficientes semillas guardadas de las mejores plantas. Suficiente conocimiento para resolver los problemas que surgirán, porque los problemas siempre surgen. La mentalidad pionera no definía el éxito como acumulación, sino como suficiencia, tener lo necesario, producido con las propias manos o intercambiado a partir del propio excedente, de la propia tierra, de acuerdo con el propio conocimiento. Esta mentalidad no es solo un modelo económico, es una forma de libertad. Una familia con provisiones para 3 meses en una bodega subterránea, un ahumadero en funcionamiento, una lata de semillas, un barril de vinagre, un filtro de pozo que funciona y una vaca lechera no necesita una cadena de suministro para sobrevivir. No necesita un supermercado. No necesita un programa gubernamental. No necesita el permiso de ninguna corporación. Son ingobernables en el sentido más básico de la palabra, no por rebelión ni por conflicto, sino por pura autosuficiencia. Precisamente por eso desapareció este conocimiento. No se pueden vender suscripciones mensuales a personas que no las necesitan. No se puede crear dependencia en personas que no la tienen. No se puede controlar el suministro de alimentos para familias que producen los suyos. La desaparición del conocimiento pionero no fue algo incidental al auge del capitalismo de consumo en Estados Unidos. Fue fundamental para ello. Sus antepasados fueron el pueblo más autosuficiente que jamás haya habitado este continente. No es una exageración, es un hecho comprobable de la historia material. Construyeron una civilización a partir de tierra virgen, utilizando herramientas manuales y conocimientos empíricos. Tú vienes de esa gente. La cuestión es si esa herencia termina con su generación. Si este conocimiento continúa desapareciendo, si las últimas personas que recuerdan estas habilidades mueren sin transmitirlas, no perdemos historia. Perdemos capacidad. Una nación que no puede alimentarse a sí misma, no es libre. Una familia que no puede conservar alimentos, filtrar agua, curar enfermedades básicas o cultivar a partir de semillas guardadas no es autosuficiente. Es dependiente. Y las personas dependientes hacen lo que se les dice. Tu bisabuela lo sabía. No lo expresó políticamente. Simplemente lo vivió. Todos los días. Aquí está tu reto. Elige uno. Solo un elemento de esta lista. No el más difícil. El que te haga pensar. De hecho, podría hacerlo. Empieza a usar el barril de vinagre. Guarda las semillas de un tomate de este verano. Derrite medio kilo de manteca de cerdo. Construye un pequeño filtro de arena como sistema de respaldo. Aprende a identificar 5 plantas silvestres que se encuentran a menos de 1,5 kilómetros de tu casa. Una cosa. Hazlo esta semana. Luego vuelve y dime cuál elegiste. Porque así es como empieza todo. Así es como siempre se ha transmitido. Una persona, una práctica, una temporada a la vez. Si esto te impactó de verdad, si al verlo sentiste algo más allá de la simple información, suscríbete. Porque tenemos 200 artículos más como estos. Y vamos a analizarlos todos. Vuestros antepasados no renunciaron fácilmente a ese conocimiento. Nosotros tampoco lo haremos.